explicar la diferencia entre un número primo y un número compuesto, ¿vale? Yo lo voy a explicar a través de la regla de Cuisenaire, ¿vale? Pero también a otro tipo de fórmulas, ya sea a través de ficha de Lego o a través de otro tipo de material, ¿vale? Pero como en nuestro colegio solamente disponemos de regletas, pues vamos a hacer así, ¿vale? Y aparte, al ser un poquito más manipulativo, os va a resultar bastante más fácil. Muy bien. La diferencia principal, lo primero que hay que saber es la diferencia que hay entre un número primo y un número compuesto. Un número primo es aquel que solamente se puede dividir o bien por uno o por sí mismo, ¿vale? A diferencia de un número compuesto, se puede dividir por diferentes tipos de números, ¿vale? Vamos a ver una ejemplificación y así resolvemos de dudas. Por ejemplo, tenemos el número 2, ¿vale? En este caso, la regleta roja, ¿vale? El número 2 sería un número primo. ¿Por qué un número primo? Porque el número 2 solamente se puede dividir o entre 1, ¿no? 2 entre 1 es 2, o por sí mismo, 2 entre 2, 1, ¿vale? Como no se puede dividir por ningún otro número más, es un número primo. ¿Cierto? Vale. Sí. Vamos al siguiente número. Número 3. ¿El número 3 es un número primo o un número compuesto? Compuesto. ¿Entre qué se puede dividir el número 3? Entre 2, que sale 6. Dividir. Entre 1. Entonces no, nada. En 1. ¿Vale? El número 3 sería otro número compuesto. Solamente se puede dividir entre 1 o entre 3. ¿Vale? Con lo cual, el número 3 sería un número primo. ¿Vale? Vámonos al siguiente número. Número 4. ¿El número 4 sería un número primo o un número compuesto? Primo. Primo. ¿Por qué es un número primo? Porque un 4 es primo. Porque lo puedes dividir. ¿Entre cuánto? Entre 2. Entre 2. Entonces 4 si se puede dividir entre Y 2. como 2 es un número primo, pues también. Y el número 4, si yo lo descompongo, ¿cómo sería? 2 o 2 más 2. 2 más 2, ¿verdad? Sería esto. Pues si el número 4 yo lo puedo dividir entre 2, el número 4 sería un número Primo. compuesto. Compuesto. Número compuesto. ¿Veis que el número compuesto está formado por varias fichas? ¿Vale? El número primo no. El número primo está formado por uno, ¿vale? Vámonos con el siguiente número. El número 5. ¿El número 5 es un número compuesto o un número primo? Compuesto. 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 ¿De qué está compuesto el número 5? De 5 partículas. De 2 y medio. De 2 y medio. Eso sí lo divido entre la mitad. Pero yo lo puedo dividir el número 5 por cualquier otro número que no sea ni 1 ni su propio número que es 5. No. No. No lo puedo dividir, ¿verdad? Yo no puedo dividir 5 entre 2 o 5 entre 3. ¿Cierto? Sí. Pues como yo no lo puedo dividir por otro número que no sea diferente ni entre 1 y 5, 5 es un número primo. ¿Vale? Solamente se puede dividir o entre 1 o entre 5. ¿Vale? Vámonos con el número 6. Número 6. El número 6... Primo. ¿Primo o compuesto? Compuesto. Lo primero que hay que Compuesto. pensar es, ¿el 6 se puede dividir por un número diferente a 1 y a 6? ¿Por otro cualquier otro número? Sí. Es ¿Por cuál? compuesto. 3. Se puede dividir entre 3, ¿verdad? 6 entre 3, ¿Primo? 2, ¿verdad? Compuesto. Pues como ya el 6 se puede dividir por otro número que no es ni el 1 ni el 6, es compuesto. ¿Vale? Compuesto es los números que se Claro. pueden. Vale. Por ejemplo, 2 por 3, ¿es cierto? El Sí, 6 sale de sí. 2 por 3. Tengo dos fichas, el 3 y el 2. 2 por 3 o 3 por 2, 6. Número compuesto. Vámonos con el 7. ¿Es un número simple o un número compuesto? O un número simple no, un número primo, perdón, Primo. o un número compuesto. Primo. Compuesto. Primo. ¿Por qué es primo? Porque no se puede dividir entre 2, por ejemplo. Porque no se puede dividir ni entre 1 ni entre por su mismo número 7. Se puede dividir solamente entre 1 y entre 7. Tú no puedes dividir 7 entre 2, ni 7 entre 3. 7 sería otro número primo, ¿vale? Y vámonos al siguiente ejemplo. Por ejemplo, el 8. 8 es un número primo, número compuesto. Compuesto. ¿Por qué es un número compuesto? Porque se puede dividir entre 4. Se puede dividir entre Entre 4, dos. se puede dividir entre 2. Por lo cual, 8 sería un producto, por ejemplo, de entre 2 y 4. ¿Vale? Como
sale un producto, de 8 sale 2 por 4, 8 sería un número compuesto. ¿Entendéis la diferencia entre un número primo y un número compuesto? Sí. La mayoría, digo la mayoría. ¿La entendéis? Sí, maestro. Porque me mira siempre a mí. ¿Sí? Sí. Os pongo el último ejemplo y vosotros me decís, ¿vale? Venga, Según vale. cómo está saliendo la cosa, vosotros me decís, ¿vale? El número 9, lo pongo de color azul, ¿vale? ¿Primo o compuesto, Primo. Guillermo? ¿Primo o compuesto, el número 9? Primo. ¿Por qué es primo? Contesta, ¿por qué es primo? Porque lo dices tú. Yo no lo digo, yo quiero que pienses. El número 9, piensa. Sale de... O lo puedes dividir el número 9 entre 9 y entre 1. Sí. ¿Lo puedes dividir por cualquier otro número diferente? Ah, sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Entre cuál? 3. Entre 3. Y el 9 no sale, te pregunto, de multiplicar 3 por 3. ¿Qué? ¿El 9 sale de multiplicar 3 por 3? Sí. Pues como el 9 sale de multiplicar 3 por 3, 9 sería un número ¿Compuesto? compuesto. ¿Ves que listo soy, maestro? Compuesto. El número 10, vámonos con el número 10. Número 10. Oye, ese sí que es compuesto. Primo compuesto, Brian. Compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque se puede multiplicar por otro número que no sea ni el 1 ni el que tiene encima. Ni el Vale. que... ¿Y por cuál? ¿Qué producto tienes que utilizar para que salga el número 10? 5 dividido por 5. Entre 5, entre 10. 5 entre 10. Por lo cual, Compuesto. yo puedo multiplicar 5 por... 10. ¿Por cuánto? 5 por 5. Para que me dé 10. 5 por 2. 5 por 2. Por 2, ¿no? Yo tengo mi 2, tengo mi 5, utilizo también dos números primos y formo un compuesto. 2 por 5. ¿Vale? Hasta el número 10. ¿Veis la diferencia entre número primo y número compuesto? Sí. Sí. Los primos, más o menos, lo podéis ver que son fichas individuales, ¿vale? Y los números compuestos que están formados por 2. Siempre multiplicando, ¿vale? Los dos números. No es sumar, ¿Y es después multiplicando, ¿vale? Multiplicando. ¿Vale? Vale. Pues esta ha sido la lección de hoy, ¿vale? Y ahora repasaremos y haremos actividades, ¿vale? Luego.